Y les doy la bienvenida al foro Áreas Naturales Protegidas, Territorios Indígenas e Hidrocarburos en el Perú. Este foro está siendo organizado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales DAR, la Sociedad Zoológica de Frankfurt, el Centro Bartolomé de las Casas, la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible, organizaciones, miembros del grupo de trabajo Ambiente, Territorio y Democracia, y también agradecer a la Fundación MUR por el apoyo también para la organización de esta reunión que esperamos sea muy fructífera, ¿no? El objetivo de estar aquí hoy es justamente promover el diálogo, ¿no? Acerca de cómo se va planificando dentro del territorio del Perú las actividades de hidrocarburos y cómo estas en la actualidad, ¿no? Se vienen superponiendo con áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Entonces, a partir de este diálogo que tenemos entre diferentes instituciones, sociedad civil, autoridades, ¿no? Representantes de las organizaciones indígenas, aquí presentes también, creo que vamos a poder llegar a buenas conclusiones, ¿no? Entonces, para poder comenzar con las exposiciones, bueno, yo les estoy contando que el día de hoy tenemos como moderadora de este evento a Nelly Luna, periodista de Ojo Público, quien nos va a ayudar el día de hoy con la moderación. Entonces yo le doy la bienvenida a Nelly y le paso la palabra. Gracias, Vanessa. Buenas noches con todas y todos a este panel organizado por diferentes organizaciones, que es la que mencionó Vanessa, con el objetivo precisamente de empezar a analizar un tema fundamental para el país que tiene que ver precisamente con la presión que tienen los territorios más vulnerables del país. En febrero y mayo de este año, un grupo de funcionarios de Perú Petro comenzó a promocionar frente a inversionistas de todo el mundo un total de 31 áreas con potencial de extracción de hidrocarburos. Lo hizo en diferentes partes del mundo, ¿no? Una investigación luego que hicimos en Ojo Público con el apoyo técnico del Instituto del Bien Común reveló que por lo menos 6 de estas áreas estaban superpuestas a diferentes territorios sensibles. 6 de estas se ubicaban en el mar peruano, frente a las costas de Tumbes, La Libertad, Ancash y Lima, y 25 de estas zonas, según ellos con potencial de hidrocarburos, se encontraban en la Amazonía, principalmente en las regiones de Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Pero esta promoción de nuevas áreas se hizo sin el conocimiento de las organizaciones indígenas. Muchos se enteraron cuando estas áreas ya estaban siendo promocionadas. De las 25 áreas promocionadas por Perú Petro solo en la Amazonía, 14 se encuentran en Loreto y se ubican mayoritariamente en las provincias del Daten de Marañón y Loreto. Y una es compartida con la región, una se encuentra en la región Amazonas, sobre todo en la provincia de Condorcanqui. Otras 3 se encuentran sobrepuestas en territorios en Madre de Dios. Y una de ellas específicamente se sobrepone a la Reserva Territorial de Madre de Dios. Esto ocurre en un contexto en el que el gobierno impulsa, como muchos de ustedes saben, un proyecto de ley propuesto desde el Ejecutivo que plantea modificar diferentes artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. ¿Qué buscan estos cambios? Pues abrir espacios de exploración de combustibles fósiles en estas áreas hasta ahora protegidas. ¿Cuál es el impacto que esto podría tener? Además, cuando la presión es cada vez más fuerte en un contexto de crisis económica, de recesión y de déficit fiscal probablemente hacia el próximo año. Para analizar este tema, hoy nos acompañan varios expertos y representantes de sociedad civil y organizaciones indígenas precisamente para ayudarnos a reflexionar y repensar cuál puede ser el impacto de estas actividades o de esta presión que hay dentro del sector hacia estas modificatorias. Entonces, para empezar, quiero invitar a Karina Garay, abogada de la Sociedad Zoológica de Frankfurt, y a César Ipenza, abogado especializado en Derecho Ambiental, para analizar durante cada uno un espacio de 10 minutos, por favor, este tema. Y luego continuaremos con un panel de discusión.
Muchas gracias. Bien, ante todo, buenas noches con todos. Muy agradecidos porque ustedes estén presentes. Y bien, el primer tema que vamos a tratar es sobre la situación de las áreas naturales protegidas y los lotes petroleros concesionados, es decir, la promoción de nuevos lotes de hidrocarburos. A la actualidad, el gobierno peruano viene promocionando nuevos lotes para explotación de hidrocarburos. Sin embargo, en esta oportunidad vamos a mostrarles cuáles ya de ellos vienen siendo explotados a nivel nacional. Bien, como podemos ver, en la Amazonía existen 12 lotes de hidrocarburos, entre ellos 11 lotes de explotación, 6 en Loreto, que son los lotes 67, 39, 64, 8 y 95, estos de explotación de petróleo. Tenemos dos en Ucayali, el 31C y el 131. El 31C es de explotación de gas natural y el 131 es de explotación de petróleo. 4 en Cusco, el 57, 56, 58 y 88 que se encuentran en el Megantoni, que básicamente son los que pertenecen al proyecto de explotación Camisea. Y tenemos un lote de exploración, el 107 de Pasco, que es compartido con Ucayali, que también viene a ser uno de explotación de gas. Existen, sin embargo, dentro de estos 12, 4 lotes que se superponen a áreas naturales protegidas. El lote número 8, que se superpone a la Reserva Natural Pacaya-Samiria, esto en Loreto. El lote 39, que se superpone a la Reserva Natural de Pucacuro, también en Loreto. El lote 57, que se sobrepone a la Reserva Comunal Machiguenga, esto en Cusco. Y el lote 107, que se sobrepone al Bosque de Protección de San Matías, en San Carlos. Sin mencionar que muchos de ellos se superponen a comunidades nativas y a reservas indígenas. Es así que, como les mencioné, el Estado peruano viene promoviendo, ofertando estas áreas para explotación de hidrocarburos. Durante este año, en el 2023, el 2 de febrero, hubo un desayuno de trabajo en Houston con 50 potenciales inversionistas. El 22 y 23 de marzo también estuvo la participación en el Energy Opportunity, que es en este año, en la promoción de las 31 áreas. Del 1 al 4 de mayo, la participación en el Offshore Technology Conference, el OTC, en Houston, donde se promocionó de las 31, a las 31 áreas y reuniones también hubieron con varios inversionistas. Del 27 al 29 de junio hubo la participación en el Global Energy Week en Londres, Inglaterra. Su presentación se tituló Descubre el potencial inexplorado del Perú. Sí, esa es buena, ¿eh? Asimismo, del 28 de agosto al 1 de septiembre también hubo una participación en el Imagine 2023, donde se promocionaron también 31 áreas. Del 17 al 21 de septiembre se participó en el Congreso Mundial del Petróleo en Calgary, Canadá. Ahí mismo participó personalmente el ministro de Energía y Minas. Y el del 6 al 8 de noviembre se participará en el International Conference and Exhibition, ICE, en Madrid, España. Como verán, se vienen promocionando los lotes para explotación de hidrocarburos, sin mencionar que ya existe también la promoción de explotación de exploración y de explotación del proyecto de explotación gasífera Madre de Dios. Esto que viene siendo a cargo del gobierno regional de Madre de Dios y de su representante ante el Poder Legislativo, que es el congresista Eduardo Salguana. Bueno, eso en cuanto a mi participación. Gracias.
Muy buenas noches con todas y con todos. Para mí siempre es un placer y una oportunidad para incidir lo que viene sucediendo, ¿no? Soy César Ipenza y creo que lo que ha venido sucediendo de este proceso de pretensión de flexibilizar nuestro marco jurídico y de los logros que hemos alcanzado como sociedad peruana, ¿no? Hemos decidido también la sociedad civil diversa, no solamente cuando hablamos de sociedad civil hablamos de ONG, sino también de la academia y de distintos actores individuales y colectivos, ¿no? Hemos decidido crear este espacio que es el Grupo de Trabajo Ambiente, Territorio y Democracia, que involucra cerca de 30 organizaciones de la sociedad civil para, de alguna manera, hacer sentir nuestra voz frente a la intención de vulnerar el marco jurídico conseguido. Pero también debemos recordar que esto es cíclico, ¿no? Cuando uno ve lo que ha sucedido en un pasado no muy lejano, cuando tuvimos los procesos vinculados a Camisea, el Estado peruano empieza una política promotora de inversión, otorgando concesiones, vulnerando el marco jurídico. El año 2007 recuerdo que juntamente con nuestros colegas de DAR, y en aquel entonces yo estaba en APECO, ¿no? Planteamos una acción de control ante la Contraloría General de la República por hechos que actualmente se están repitiendo, ¿no? Es decir, en nuestro marco jurídico claramente se ordena que el ente promotor de la inversión solicite mecanismos de compatibilidad, es decir, si la actividad de hidrocarburos es compatible o no con la existencia de nuestras áreas naturales protegidas. El 2009, 2 años después de esto, la Contraloría General de la República identificó irregularidades y ordenó a el Ministerio de Energía y Minas y a Perupetro superar esa falta de coordinación, identificó responsabilidades en aquel entonces y nuevamente hoy en día estamos en esa nueva situación cíclica, lamentablemente, que nos llevan a alzar nuestra voz de protesta, pero también a exigir el respeto de nuestro marco jurídico. El siguiente, por favor. Y cuando hablamos de las áreas naturales protegidas, por favor, creo que tenía que quitarla o proyectarla, ¿no? No podemos dejar de ver la crisis que actualmente vivimos, ¿no? Creo que para todos es evidente, los que somos amazónicos, vemos cómo el cambio climático es real. Olvidamos es que hay un mandato constitucional de la defensa y de la protección de nuestras áreas protegidas. Nuestra máxima norma como peruanos y peruanas creo que es claramente ordena, no le ponen condicional o en posibilidad a la autoridad, ordena la necesidad de proteger las áreas naturales protegidas. Y creo que ese debe ser nuestro elemento para exigir que la autoridad cumpla con respetar y que también las distintas autoridades que pretenden promover inversión aborden esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, el siguiente, por favor, el 23 de mayo concretamente, ¿no? Una nota de Ojo Público identificó con lo mismo que ya hemos hecho antes y hemos hecho mal si recordemos el legado de del petróleo en el norte de nuestra Amazonía. Siguiente, por favor, ¿no? Este es el proyecto de ley en concreto que todos hemos podido ver, revisar y ver también las implicancias de lo que plantean. Siguiente, por favor, ¿no? Y este es el oficio con el del Ministerio del Ambiente y ha sido esta dirección general que también ha contestado en el mismo nivel a el Ministerio de Energía y Minas para señalando que esto es inviable. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces,
pedir que esa norma se declare inconstitucional, como estamos planteando en algunas otras medidas que ya veremos más adelante cuando se concreten estos hechos. Siguiente, por favor, ¿no? Ambiental a la autoridad que gestiona nuestro patrimonio natural, nuestras áreas naturales protegidas, a el sector energía y minas, para cuando tengamos que establecer, para cuando tengamos que definir instrumentos de se incide, siguiente por favor, en esa opinión previa siempre. Uno ve esto, puede pensar que esto está desconectado de otros hechos. Y no podemos olvidar Carburos, que es el congresista por Madre de Dios, siguiente por favor, ¿no? Entonces, a mí siempre los testimonios, las declaraciones, y para esta nota justo traté de encontrar todo desde el despacho de este congresista, ¿no? Y por otro lado, siguiente, por favor, nuestras organizaciones alertar de esto, pero también creo que la agenda indígena y la agenda ambiental no son discordantes y es un momento también para poder tras bambalinas del desarrollo de ese marco jurídico y creo que también la prensa investigación libre nos lleva también a contar con esa información que es muchas veces valiosa. Siguiente, por favor, ¿no? Entonces, acompañar y apoyar a la autoridad ambiental para garantizar que esos derechos, que esos logros obtenidos sean respetados, por un lado, ¿no? Y también siempre, ¿no? Uno estudia derecho y dice, necesitamos también usar todas las herramientas que nos da el Estado. Jurídico que hemos logrado. Y yo digo siempre, usamos los nuevos elementos que nos da el derecho ambiental. Por ejemplo, nosotros hemos suscrito un acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, donde no aparece el principio de no regresión en lo ambiental, sino aparece en un acuerdo comercial como es el TLC, y claramente prohíbe que nuestros estados, en aras a promover inversión, como es en este caso, reduzcan los niveles de protección ambiental alcanzados. Entonces, en esa lógica de que el Estado ha suscrito acuerdos, de que hemos logrado avances importantes, ¿no? Nunca puede, siempre puede ser mejor, pero creo que no podemos retroceder y no podemos dejar de conservar o mantener ese legado que se nos ha cedido a todos nosotros. Y con esto yo agradezco su atención y atento luego a sus comentarios. Buenas noches. Gracias por respetar los tiempos.
Vamos a pasar ahora para ampliar la conversación con un grupo de expertos también que nos van a ayudar a reflexionar sobre estos temas. Nos acompañan Gabriel Quijandría, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Vanessa Cueto, de Derecho Ambiente y Recursos Naturales, Eddie Dariquebe, de la Federación Nativa del Río Madre de Dios, FENAMAT, Paola Casa, del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, Ciro Salazar, de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, y también Elvis Chorobecki, de Comaron, del Consejo Machiguenga por el Río Urubamba. Vamos a comenzar entonces con Gabriel Quijandría. Cada uno de nuestros panelistas tiene un tiempo de 6 minutos, por favor. Yo les voy a estar avisando un minuto antes de que se les corte el tiempo. Muchas gracias, buenas noches, gracias por la invitación para acompañarlos y acompañarlas. Es un gusto estar de vuelta en Perú después de un tiempo. A ver, para los que tenemos canas o ya ni canas, esto es como la película de George Romero, El regreso de los muertos vivientes, ¿no? O sea, porque todo esto ya lo vimos, de estos proyectos y estas ideas que, no sé, pensamos haberlas matado hace 15 años atrás, hace 10 años atrás, regresan. Porque en el Perú, lamentablemente, los proyectos descabellados nunca mueren. Uno ve la planificación energética, la planificación de hidrocarburos, uno ve la planificación de las carreteras en la Amazonía y todavía sigue existiendo una carretera que pretende cruzar y cortar el Manu en dos. Y esa es una reivindicación del Ministerio de Transportes, ¿de cuándo será? ¿De 1960? ¿De 1950? Y uno dice, bueno, estamos en pleno siglo XXI. ¿Por qué siguen insistiendo en que uno de nuestros parques nacionales más emblemáticos, uno de nuestros parques nacionales que además es una reserva de biosfera reconocida por UNESCO, sea cortado por una carretera hipotética en algún momento, ¿no? Que en algún momento va a aparecer el dinero, como apareció para Interoceánica, ¿no? Que se decía que era un proyecto que era tan faraónico que nunca se iba a hacer, pero la plata apareció. Y apareció vinculada a un contexto. Y esto es algo que yo quiero destacar, el contexto. ¿Cuál es la previsión de la CEPAL para el próximo año en términos de crecimiento para América Latina? 1%. 1%. Con 1% de crecimiento económico no hay forma de que las economías logren un nivel de reproducción suficiente como para atender cuestiones de bienestar de las personas. Entonces, eso es un incentivo para que vengan los discursos de, bueno, ¿y cómo es que salimos de este 1% y crecemos? Bueno, vayamos pues a estas zonas remotas y veamos qué hay para sacar ahí, ¿no? Oro, petróleo, madera, gas, y aquí hay que diferenciar dos situaciones. Una situación es la del petróleo, donde si uno revisa los éxitos relativos en la exploración, no son buenos en los últimos 40 años, y eso debería ser ya reconocido en el proceso de atracción de inversiones o de búsqueda de inversiones por parte del gobierno. Y otra es la realidad del gas, que sí sabemos que hay, y sí sospechamos que hay más debajo de algunas de las áreas protegidas importantes que tenemos en la zona, en el Manu, en Baguaja, en esas zonas, ¿no? Entonces, creo que ahí, para el movimiento ambiental, es necesario tener clara esa diferenciación acerca de, estamos lidiando con dos realidades un poco distintas, ¿no? Y que requieren atención diferenciada. O sea, el tema del petróleo creo que es algo que, o sea, del petróleo, y el petróleo, además la calidad del petróleo, ¿no? El petróleo pesado, que es el que se ha descubierto en los últimos años, esa es una vía
fallida, ¿no? Eso es un petróleo obsoleto, además, en el marco de las discusiones globales sobre cambio climático, eso no tiene futuro, ¿no? Eso es una apuesta de 1970, de 1980. Y el tema es, o sea, ¿cuál es la propuesta que como país queremos tener en términos del desarrollo hacia adelante? O sea, es mirar para atrás e intentar aprovechar, digamos, las oportunidades que no se aprovecharon por cualquier circunstancia que sea en ese momento. No, el mundo es otro. Y las reglas del mundo son otras. Ya lo que era permitido en ese momento no lo es ahora. Y eso es algo que tenemos que entender. Y, y en alguna medida lo entendemos porque tanto es así que firmamos tratados de libre comercio, que queremos entrar en la Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo, ¿no? La OCDE, pero eso implica que uno cambie, o sea, que el país tenga una institucionalidad y tenga una regulación ambiental comparable o de nivel comparable con la que tienen los otros socios en estos tratados de libre comercio o en la OCDE. Y esas no son, o sea, o no van en línea con estos retrocesos que se están planteando, ¿no? Con estas ideas de, no, vamos a hacer que las áreas protegidas estén sometidas a la decisión del Ministerio de Energía y Minas. No, por favor, eso ya no ocurre en ningún lado, en ningún país serio. Entonces, esa no es la vía, o sea, no son esos los modelos que hay que seguir. O sea, ¿cuáles son las opciones? Sin duda, o sea, la acción desde sociedad civil es súper importante porque la tensión interna entre el gobierno genera ahí, pues, entre el Estado genera una parálisis de falta de decisiones. ¿Hay ejemplos interesantes? Sí, lo que está pasando en Ecuador y el referéndum de Yasuní, ¿no? Y la decisión de cortar 50 años de explotación petrolera dentro de un parque nacional, ¿no? Se sometió a una decisión y hay un indicio claro o sea, de la sociedad diciendo, no, esto no quiero que esta sea la vía para salir, digamos, de la crisis económica que venimos arrastrando desde el COVID y que esperemos que no se agrave con el niño, ¿no? O cosas, ya para terminar, que la misma UICN está haciendo. Por ejemplo, en la República Democrática del Congo, las concesiones o la apertura de los procesos de concesión de petróleo no son tan restrictivas en términos de lo que se puede hacer con la concesión. Bueno, la UICN, una de las oficinas de África de la UICN, ha puesto una propuesta a competir contra las empresas petroleras, diciendo, dame ese pedazo de tierra y yo con servicios ambientales y con otras cosas te voy a dar más plata que la que te va a dar una empresa petrolera. Bueno, estamos ahí en el proceso a ver si eso resulta, o sea, según los cálculos que se hicieron, salía más rentable usar esa concesión, ese mismo territorio para otras cosas que iban más en línea con los temas ambientales que el potencial petrolero. Y creo que por ahí hay algunas posibilidades. No sé cuánto de eso es aplicable aquí en el Perú, pero el tema es, ya ahora sí para finalizar, no estamos solos. Lo mismo está pasando en Paraguay. En Paraguay hay toda una presión actual del gobierno para abrir los parques nacionales, para hacer explotación petrolera. O sea, este es un proceso que tiene que ver con un contexto muy, muy particular de estancamiento económico que vamos a tener que ver, o sea, cómo respondemos frente a él hasta que se enciendan nuevamente potencialidades de crecimiento alternativas, esperemos muy pronto. Gracias. Gracias, Gabriel. Quiero recordar a los que nos están viendo en la transmisión en vivo que pueden también compartir el evento en sus redes sociales, y a los que nos acompañan en la sala, por si acaso también están transmitiendo en vivo todos los fanpage de las organizaciones organizadoras del evento. Y también hay una transmisión en vivo vía Radio Madre de Dios.
Ahora le damos el turno a Vanessa Cueto de DAR, también por 6 minutos, Vanessa. Muchas gracias, Nelly. Sí, bueno, había preparado algunos comentarios. En primer lugar, yo creo que seguimos cometiendo el mismo, como país, el mismo error de siempre, ¿no? Y ahí al frente tenemos el mapa de los lotes, de las nuevas áreas priorizadas, y es que priorizamos actividades económicas sin tener una visión de lo que hay en el territorio. Entonces, ahí vemos áreas naturales protegidas, pero hay comunidades nativas, hay reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial, ¿no? Y hay otros territorios aparte, o sea, áreas de conservación, ¿no? Zonas de amortiguamiento también de las ANPs, etcétera. Y eso es un problema porque hasta ahora no hemos planificado adecuadamente al territorio, ¿no? Entonces, durante muchos años se ha hablado de ordenamiento territorial. Ahorita hay una propuesta en el Congreso para una ley de ordenamiento territorial, ¿no? Que considero que todavía no está siendo lo suficientemente participativa, pero también es importante tener en cuenta esto, ¿no? O sea, y que obviamente estas iniciativas de promover hidrocarburos sobre estas áreas amazónicas y también de costa, ¿no? Se dan sin que el Perú tenga ahorita una ruta clara de lo que es una política energética mirando hacia los compromisos de cambio climático, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo está dando una cooperación técnica a Perú para una hoja de ruta para la transición energética, ¿no? Sin embargo, bueno, no se miran esas oportunidades, sino de frente estamos promocionando estas 31 áreas, ¿no? Entonces, solo por dar algunos detalles, vemos las 14 áreas priorizadas en la zona de Loreto, y estas áreas se superponen con zonas donde han habido derrames de petróleo, ¿no? En pueblos indígenas. Entonces hay una carga de conflicto social y una falta todavía, ¿no? De falta de cumplimiento de compromisos bastante alta, ¿no? Y creo que igual seguimos fallando en el tema de cómo generar o de cumplir estos mecanismos que nos llevan a hacer, a tener esta gobernanza del territorio, ¿no? Igual en Ucayali, y lo que pasa en Madre de Dios igual, ¿no? Tenemos superpuesto a la Reserva Comunal Amaracaeri, pero también cerca una reserva para población de aislamiento y contacto inicial. Ahora, con respecto a si ahorita estamos cumpliendo con algunos de los principios de gobernanza, pues yo creo que no, ¿no? Mecanismos de participación ciudadana para esto no han habido, ¿no? O sea, la oportunidad, y creo que eso es algo que siempre se ha observado, ¿no? Desde la parte de planificación, ¿no? Se tiene que mejorar estos mecanismos para que la población que está en el territorio conozca, ¿no? ¿Qué es lo que se está promoviendo? Entonces tenemos en la actualidad, como se señaló, una serie de documentos de promoción y las personas que viven en la zona no saben que está pasando esto, ¿no? Igual relacionado a los temas de transparencia y acceso a la información. Muchos de los mensajes que llegan es ver un mapa que no necesariamente está completo con las áreas, con ausencias con respecto a las reservas indígenas para pueblos en aislamiento y contacto inicial. Entonces, ahí había que vernos y ponernos a pensar qué tipo de inversión queremos, ¿no? Y cómo como país estamos promoviendo sin cumplir con estos estándares. Y ahí viene otra cosa, que era lo que estábamos viendo, que es que esta promoción y estos cambios de la normativa que también presentó César, ¿no? Esta propuesta de modificación de la ley de áreas naturales protegidas, también va a la par de otros discursos, ¿no? De otros discursos como de debilitamiento de las instancias ambientales, ¿no? Bueno, se señala por parte del sector privado, hay que juntar a todos en uno para que las inversiones sean mucho más rápidas. Entonces, esta idea de la tramitología ambiental, ¿no? De que necesitamos acortar los plazos, etcétera, todavía es un discurso bastante fuerte y lo podemos ver con ejemplos bien concretos, ¿no? Con la aprobación, por ejemplo, de la ley de la NIM, de la Autoridad Nacional de Transparencia, en donde se ha rebajado de 120 a 90 días para los estudios de impacto ambiental detallados, ¿no? Entonces,
Entonces tenemos a la par esto, tenemos la ley de áreas naturales protegidas, esa nueva ley que propone modificarla, pero además tenemos propuestas para debilitar estas autoridades, ¿no? Entonces yo creo que sí, desde sociedad civil y de todos los actores debemos estar atentos a esto, además porque obviamente esto implica cosas que no se hablan, ¿no? Porque el respeto al territorio de los pueblos indígenas, el derecho a la consulta previa, el derecho finalmente a la vida y a la salud, y a cómo las propias comunidades necesitan y quieren llevar su vida, ¿no? Su plan de vida. Entonces sí, todavía hay muchas cosas que tenemos como falencia, pero creo que es importante también observarlas y dar recomendaciones, ¿no? Hay varios procesos abiertos para dar recomendaciones, proyectos de ley, etcétera, y ya es la oportunidad para poder participar de esos procesos con una voz y con temas técnicos y recomendaciones que ayuden a que se visibilice esta problemática. Ujú. Gracias, Vanessa. También está con nosotros Eddie Dariqueve de la Federación Nativa de el Río Madre de Dios y Afluentes de FENAMAT. Gracias, Eddie. También te cedo la palabra por 6 minutos. Bueno, buenos días. Bueno, buenas tardes, todos y todas. Disculpa. Bueno, FENAMAT es una organización regional que representa a 38 comunidades y 8 pueblos indígenas. Si bien es cierto, tenemos estos dos problemáticas, tal vez, ¿no? De que tenemos en uno lo que es en la Reserva Comunal Amaracaeri y el otro es en la área territorial donde están los pueblos de contacto inicial, ¿no? Los hermanos Piat del pueblo Mashco, ¿no? Entonces, en realidad, a nosotros como federación nos preocupa esta situación que tal vez en los últimos meses se ha visto de que el congresista ha ido impulsando esta iniciativa de, como decía el hermano que antecedió, estamos regresando a lo antes, estamos regresando a lo que ya ha habido, ¿no? Porque si bien es cierto, el tema de la exploración se ha hecho hace años con la empresa Hanoi en la Reserva Comunal Amaracaeri. Y realmente este proceso se ha hecho sin consulta previa, ¿no? Podemos decir de que tal vez uno que nos ha tal vez tumbado el tema de la gobernanza también, porque de una u otra manera la misma empresa prácticamente ha entrado con las comunidades y no ha respetado la jerarquía de las organizaciones, ¿no? En realidad ha pasado de frente. Entonces, yo pienso que deberíamos de hoy que tenemos tal vez el tema de muchos reglamentos, el convenio de 169, deberíamos hacer prevalecer, ¿no? Que esto en la reserva territorial, por ejemplo, no deberíamos permitir, incluso hasta defender con nuestra vida, ¿no? Para poder salvaguardar a estos hermanos. Sabemos que estos hermanos con una simple gripe podemos acabar ese pueblo. Entonces esa es la preocupación de FENAMAT. Queremos tal vez llamar a órganos internacionales que nos puedan apoyar, ¿no? Para poder dar frente a esta problemática nacional que se está dándose, ¿no? Por los que hoy en día nos gobiernan, ¿no? Por este gobierno autoritario que tal vez de una u otra manera prácticamente no son antiindígenas, en realidad nos quieren desaparecer, creo. Y vemos de que este tema de hidrocarburos es bien preocupante, ¿no? Encima que también tenemos el tema de minería, el tema de deforestación, el tema de narcotráfico. Tenemos diferentes amenazas, ¿no? Creo. Y nosotros desde FENAMAT siempre vamos a mostrar y rechazar y darle al frente, ¿no? En favor de nuestros pueblos indígenas. Eso creo por mi parte, yo
quisiera mencionar. Gracias. Gracias, Eddie. Ahora invitamos a Paola Casa del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM. Muy buenas noches con todos. Primeramente quiero expresar el saludo de nuestro jefe institucional, el ingeniero José Carlos Nieto Navarrete, que actualmente se encuentra cumpliendo también una comisión de servicios aquí en la ciudad de Cusco. Sin embargo, está agradecido por habernos invitado a nosotros a participar de esta mesa tan importante y cuyos actores principales entre los compañeros de las comunidades también es pues el CERNAM, como ente rector del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Bien, para entender este tema, primeramente es bueno recordar qué es un área natural protegida. Yo sé que a veces redundamos en la idea de que es un tema, un espacio de conservación de la diversidad biológica, pero es necesario que podamos entender cómo viene, cuál es su estructura y para qué son sus fines. En realidad, un área natural protegida es un espacio de conservación. Puede ser un territorio físico o un territorio marítimo. En este caso, nosotros, lo que la legislación y el mandato constitucional, que ya lo ha mencionado también el abogado César Ipenza, establece de que nosotros tenemos que cuidar, preservar toda la diversidad biológica que se encuentra dentro de este espacio. Para ello, a nosotros se nos encarga dividir o se nos establecen categorías. Las categorías son categoría de uso directo e indirecto. Las modalidades, digamos, de administración de estas áreas podemos encontrarlas en áreas de uso, de administración nacional, áreas de conservación regional y también las áreas de conservación privada. ¿Por qué hago énfasis en las áreas de uso directo e indirecto? Porque como ya bien lo han explicado, esta diferenciación que se da en estas dos áreas básicamente deviene en el aprovechamiento y de la extracción de recursos naturales. En unas se pueden dar y en otras no. Y en las áreas de uso indirecto, justamente en estas áreas es donde no se pueden dar este tipo de actividades. O si se dan, tienen que ser de acuerdo a los lineamientos establecidos por las entidades competentes y cumpliendo los estándares ambientales que están descritos hoy por hoy en la legislación. En ese escenario, estas áreas de uso directo e indirecto a su vez se clasifican o se subdividen o se zonifican. En las zonificaciones tenemos diversos tipos de zonificación, valga la redundancia. Entre ellas tenemos las zonas de uso directo, las zonas de protección estricta, zonas de uso turístico, zonas de uso especial. ¿Y esto para qué? Para justamente subdividir y precisar efectivamente cuáles van a ser las actividades que se desarrollan dentro del área natural protegida. Este orden justamente obedece a criterios ambientales, técnicos, que se encuentran debidamente sustentados en documentos de gestión, como por ejemplo es el plan maestro y el plan director, ¿no? Que justamente actualmente a nivel nacional nuestro plan director está siendo modificado. Toda esta organización genera que estas áreas naturales protegidas cuenten con un estado de conservación óptimo. Y en el caso de áreas naturales de uso directo, la protección es inclusive un poco mayor, porque son ecosistemas frágiles, donde encontramos biodiversidad que no se encuentra en otro sector o que es frágil si es que existiese la actividad antrópica en el sector. Así también estas áreas son clasificadas de tal forma debido a que existen comunidades, territorios indígenas dentro de este sector. Entonces, el cuidado que el CERNAM tiene o la preservación de la biodiversidad, si bien es cierto de manera directa, es de conservación la biodiversidad, de manera indirecta también tenemos cuidado o preservación del ambiente en el que se desarrollan estas comunidades y también patrimonio cultural. Recordemos el Santuario Histórico Machu Picchu también alberga patrimonio cultural y a su vez también el patrimonio o recursos hídricos. Muchas de nuestras áreas naturales protegidas son cabecera de cuenca, tienen dentro de su composición este recurso elemental para nosotros. Entonces, de manera directa, nosotros vemos el tema de conservación de la diversidad biológica y de manera indirecta incidimos en temas muy importantes como estos 3 puntos que acabo de mencionar. Efectivamente, lo han mostrado muy bien nuestros expositores,
hemos recibido la solicitud de modificación de la Ley de Áreas Naturales Protegidas y nosotros inmediatamente, por supuesto, hemos emitido la respuesta en el plazo que se nos ha solicitado y actualmente seguramente ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades competentes. En este escenario yo me permito darles algunos alcances de la respuesta que ha sido emitida por el CERNAM en consonancia con lo que les acabo de mencionar, ¿no? Con los objetivos de la creación de las áreas naturales protegidas, con el ánimo de conservación de la biodiversidad que existe dentro de las áreas. En primer lugar, nosotros rescatamos o resaltamos el hecho de que se pretenda modificar vía decreto supremo el establecimiento de áreas, su reducción física o cualquier otra modificación. Actualmente este tipo de actos se realiza solamente por ley y evidentemente se realiza por ley porque la razón debe ser extraordinaria. Para poder modificar o reducir un área, esta razón tiene que tener un efecto único que haga que esa área natural tenga que reducirse. Pero al reducir la categoría, estaríamos yendo contra este elemento de protección. Para nosotros es un primer elemento que hemos podido analizar en este informe técnico legal que se ha emitido. En segundo lugar, nos piden que seamos o que emitamos nuestros documentos de gestión y sean compatibles con las políticas nacionales en lo que refiere a independencia energética. En realidad, nuestras áreas naturales protegidas sí se encuentran acorde a todas las políticas ambientales, energéticas y demás que puedan existir. De hecho, en nuestras áreas naturales protegidas se basan en nuestra política ambiental y la política ambiental está basada también en la política energética. Ustedes pueden revisar algunos puntos objetivos o objetivos que se han trazado en la política ambiental y efectivamente se encuentra citada textualmente la política energética, lo que no sucede quizás al revés y nos estamos olvidando de concordar la política energética con la política ambiental, ya lo ha mencionado también la expositora o la panelista también, señorita Vanessa Cueto. Entonces, esa es otra observación que nosotros hemos tenido. Luego nos piden que se reconozcan los derechos adquiridos antes del establecimiento del área. Esta disposición está regulada literalmente en el artículo 5 de nuestra ley. Ya se encuentra regulada, nosotros, bueno, la verdad, hemos dado a conocer esto, esperemos que lo puedan revisar. Y algo que nos parece muy importante es que se supedite la opinión del CERNAM, los instrumentos de gestión que emite el CERNAM a una opinión de un órgano o de un ministerio el cual no tiene como función principal el conservar y preservar áreas naturales protegidas. Porque si ese fuese el escenario, nosotros necesitaríamos la opinión del MINEM, de Agricultura y de todas las demás áreas, ministerios que tengan injerencia en un área natural protegida. El área natural protegida alberga muchas actividades y si se pide, por ejemplo, la opinión o el referendo del Ministerio de Producción, es porque todo el recurso hidrobiológico también es parte de la diversidad biológica. Por ello es que se pide esto. Entonces hay diferenciaciones que quizás es bueno conversarlas, es bueno ponerlas sobre la mesa. Yo agradezco que nos hayan podido invitar y bueno, nuevamente recalcar la importancia de las áreas naturales protegidas. Actualmente tenemos más de 23 millones de hectáreas protegidas bajo este mecanismo y un 16% del territorio nacional se encuentra bajo estricta protección gracias a este mecanismo. Nosotros esperamos el fortalecimiento de nuestro sector y de nuestra institución. Muchas gracias. Gracias. Si es que desean plantear algunas preguntas al final de esta ronda de presentaciones, se ha previsto que alguien va a recoger las preguntas por escrito para luego poder transmitirlas a cada uno de los panelistas o a los expositores. Ahora les doy el paso a Ciro Salazar de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Muchas gracias. En septiembre de este año, el Instituto Peruano de Economía emitió un informe en el que buscaba
explicar cuáles eran los costos del retraso o la no ejecución de inversiones extractivas, particularmente mineras en el Perú. Y una de las principales razones que este informe atribuye a estos retrasos, que nos originan supuestamente unas pérdidas de miles de millones de soles, es la bendita tramitología ambiental. El informe señala que un estudio de impacto ambiental en el Perú, en el sector minero, por ejemplo, puede tardar hasta 3 años en realizarse, la aprobación de un estudio. Yo personalmente tengo dudas de ese dato, pero si lo tomáramos como cierto, resulta que este informe se cuida mucho de no citar otros casos de países comparables que también atraen inversión extractiva, porque si lo hubiesen hecho, habrían tenido que decir que, por ejemplo, en Australia, la revisión y aprobación de un EIA puede tomar entre 3 a 4 años, y en Canadá puede pasar de los 5 años. Esta información es fácilmente verificable. Por ejemplo, en el caso de Australia, me baso en un informe que elaboró el equivalente de la Contraloría, pero en Australia, sobre su sistema de gestión ambiental en el 2020, por ejemplo. Entonces, esto en realidad, y es más, hay otra razón mucho más importante que esta, y yo les sugiero, les recomiendo leer la política de competitividad que publicó el Ministerio de Economía el 2018. Es una política, una de las más importantes que se han publicado en el país. Lo primero que hacen es hacer un diagnóstico, porque la razón por la que hicieron esa política es porque ya se veía a lo largo de varios años que la economía iba cayendo, cada vez se reducía menos pobreza, la productividad de la economía, que es el indicador más importante a largo plazo económico de un país, venía cayendo consistentemente. Entonces ellos hacen un diagnóstico y encuentran que todos estos factores se relacionan en buena medida por nuestra excesiva dependencia del sector extractivo y de las dinámicas del sector extractivo, y que estas dinámicas están principalmente influenciadas por los precios internacionales, no por la tramitología. Y precisamente una de las alternativas o soluciones que ellos plantean en esta política de competitividad es diversificar la matriz productiva. En ningún momento hablan de tramitología, en ningún momento hablan de EIAs de 3 años, ni nada de eso. Son temas más estructurales. Esto un poco para resaltar que este discurso, que es muy fuerte, que viene siendo enunciado hace casi una década de la tramitología, es totalmente falso. En realidad, en lo que deberíamos estar enfrascados nosotros es en cómo fortalecer la institucionalidad ambiental, porque las poblaciones amazónicas e indígenas en particular, desde hace varios años, sus economías y salud vienen siendo afectadas por muchos procesos actualmente en curso. Cambio climático, el crecimiento de economías ilícitas, el legado de la contaminación petrolera y otras actividades económicas, ecosistemas degradados. Serfor ha inventariado más de 8 millones de hectáreas altamente degradadas que son de prioridad para su restauración. Haciendo un ejercicio, hace poco estimábamos que en Loreto por lo menos 100.000 hectáreas altamente degradadas identificadas por Serfor se sobreponen con territorios de comunidades indígenas. Entonces hay una serie de prioridades que requieren instrumentos cada vez más precisos de coordinación entre sectores para afinar cómo se evalúan proyectos y cómo estos proyectos pueden tener impactos en estas realidades complejas. Cómo medir impactos indirectos, acumulativos, sinérgicos, etc. Es decir, necesitamos fortalecer los instrumentos que tenemos, la normativa existente, para ver que los proyectos que se formulen, públicos o privados, no hagan sinergias con estos procesos actualmente en curso. O sea, fortalecer. La ruta es mejorar y fortalecer y no retroceder, porque, insisto, y hay que decirlo constantemente, porque lamentablemente este tema de la tramitología, como es dicho constantemente y en medios importantes, ha calado mucho y hay mucha gente que lo cree como cierto. Finalmente, yo creo que todos nosotros en algún momento ha tenido una experiencia negativa con la burocracia del Estado, así que intuitivamente nos parecería que debe ser así, que a las empresas también el Estado les hace la vida imposible, pero no. Cuando uno compara el Perú con otros países, no es así, no existe tal cosa, y lo que hay que hacer más bien es fortalecer la institucionalidad, porque finalmente quienes más se ven perjudicados son las poblaciones indígenas que ya afrontan condiciones de vulnerabilidad y dificultades y amenazas. Muchas gracias. Gracias, Ciro. Ahora invitamos a Elvis Chorobeki Maine. Él es representante del Consejo Machiguenga del río Urubamba.
Muy buenas noches. Primeramente, agradecer por la invitación que nos han hecho. Quien les habla, mi nombre es Elvis Nelson Chorbequi Maine, vocal del Consejo Machiguenga del Riobamba Comaru, ¿no? Que abarca 34 comunidades, entre ellos están machiguengas, ayánicas y caquintes, ¿no? Primeramente, viendo todo esto, es algo que nos tiene preocupados a nosotros. Como Comaru se ha venido avanzando. También tenemos en el área de la Reserva Coapacori Nahuananti, ahí tenemos también a los hermanos Piasis, ¿no? Que siempre Comaru ha estado liderando por todo eso. Y no solamente es la preocupación también del tema de lo que vienen de los hidrocarburos, del gas de camisea, otros, ¿no? También tenemos amenazas por el tema del narcotráfico, ¿no? En algunas comunidades, están haciendo están construyendo lo que son a veces pistas clandestinas, ¿no? Pistas de aterrizaje. Eso también es una amenaza para nosotros mismos, ¿no? Sobre todo en el terreno del Bajo Urubamba. Como Consejo Machiguenga del Río Urubamba Comaru, siempre hemos estado enfrentando todos estos casos, ¿no? Creo que el Estado siempre ha venido buscando siempre de cualquier manera sacar lo que es el tema del gas de camisea o de lotes gasíferos, pero sin tomar en cuenta lo que es a la consulta previa. No, nunca han venido, lo que es todo es cosas, no lo toman. Entonces también las comunidades nativas, sé que tenemos títulos, pero que también no estamos bien garantizados. Y el Estado no se preocupa en hacer una georreferenciación para cada comunidad indígena. Entonces, para nosotros como pueblo indígena nos sentimos preocupados, ¿no? Y hay muchas cosas que nos vienen. De alguna otra manera, el Estado va a buscar siempre para poder extraer. Nosotros, la región de Cusco, la provincia de la Convención, sabemos muy bien que ahorita se está explotando el gas de camisea, pero vayamos en cuenta el balón de gas en camisea, ¿cuánto está costando? A pesar de que somos dueños, somos los que pagamos más caro para poder obtener un balón de gas en lugar donde sale el gas, ¿no? En la provincia de la Convención mismo, compañeros, el gas está caro, está 45, 55, 60. En el Bajo Urubamba está 120, 150 el balón, 90. Y esa es una triste realidad, que a pesar de nuestras propias comunidades que sale el gas, se paga el gas más caro, ¿no? Entonces, a todo eso también el Estado viene vulnerando nuestros derechos. Y como organización, Comaru siempre ha venido defendiendo, también en coordinación con nuestros aliados, ¿no? Agradecer a DAR, que también es parte de nuestros aliados, que siempre ha venido trabajando de la mano con Comaru, ¿no? Y aparte de eso también se tiene, ¿no? En lo que es de la Reserva Comunal Machiguenga. También tenemos territorios que siempre hay también en Quiabamba, tenemos ahí lo que es el Ecamaine, que se trabaja también siempre coordinadamente. Entonces es una preocupación que si vulneran nuestros derechos, nuestros hermanos de Piasi también tienen sus mismos derechos al igual que nosotros, ¿no? Y solamente pedir a que respeten, ¿no? Al pueblo indígena y que también respeten lo que es la consulta previa. Nada más sería, muchas gracias. Bueno, gracias a cada uno de los panelistas. No sé si hay preguntas que alguien haya hecho llegar de manera escrita. Quienes han logrado escribir sus preguntas, por favor, si pueden levantar la mano para que nos ayuden a recoger. Aquí afuera también, sí, un minutito. ¿Es pregunta por escrito? Sí. Son por escrito las preguntas. Sí, todos se van a entregar por escrito las preguntas, perdona. Sí. Wow, hay varias. A ver. Vamos a hacer algo. Como tenemos, todos se han portado bien y han cumplido sus tiempos, tenemos unos minutos adicionales, entonces hacemos esta primera ronda y las preguntas que quedan las damos espacio en las siguientes. Déjeme un minuto para ordenarlas.
Ok. Como varias de estas preguntas están planteadas para varias, no sé si los expositores principales, la doctora Garay y el doctor Ipensa, están por acá. Sí. ¿Están en la sala? Ah, acá está la doctora Garay y entonces, las tres primeras preguntas tal vez nos pueden ayudar a contestarlas ustedes y las siguientes los panelistas, ¿les parece? Sí, no hay algunas que son directas, las directas las vamos a guardar. La primera es, ¿qué mecanismos debemos adoptar para proteger nuestras reservas? Y más en la reserva territorial de Madre de Dios, donde existen hermanos no contactados. Y la segunda es, ¿cuáles son las perspectivas respecto a la modificación de la ley de áreas naturales protegidas? Eso es para ambos. Bien, entre los mecanismos, primero es que nosotros debemos hacer respetar las leyes que ya se han dado de protección sobre áreas naturales protegidas. Debemos velar por el respeto de ellas y que estas mismas no se cambien. Para ello debemos incidir tanto con con el gobierno central y con los gobiernos regionales a fin de que no se promuevan leyes que puedan alterar la protección de nuestras áreas naturales. Y por otro lado, están también los mecanismos de consulta previa. La consulta previa es un mecanismo que se debe utilizar justamente cuando hay estos tipos de proyectos y que sea la población, especialmente la población indígena, nuestras comunidades nativas, quienes decidan si es que quieren estos proyectos y si estos proyectos les van a beneficiar de alguna forma. Yo incidiría nuevamente en exigir que la autoridad haga cumplir el rol de control. Por ejemplo, la Contraloría General de la República exige que los funcionarios y servidores públicos cumplan la ley. Y si en este caso se están otorgando concesiones de hidrocarburos sin cumplir la ley, básicamente es exigir que la Contraloría tome asuntos sobre ya hechos del pasado y simplemente se incidan para que no se vuelva a repetir lo que ya pasó, ¿no? La otra pregunta, Nelly, discúlpame. Para mí siempre ha sido la intención no llevarla a través del Ejecutivo, sino desde el Congreso, y en ese sentido no será extraño pronto ver un proyecto de ley desde el Congreso de la República, como lo ha planteado ya el congresista Salguana de Madre de Dios. Él señala en su discurso, ¿no?, que va a ser solo para Madre de Dios, pero debemos considerar también que esto tendrá implicancias para todo el país y por eso mismo estar atentos, ¿no? Gracias. Como hay 4 preguntas para diferentes panelistas, les quiero pedir si pueden responder en 1 minuto cada uno, por favor. Paolo Casa, considerando la respuesta del ministerio, ¿cuál es la posición del ministerio, para Paola Casa, perdón, cuál es la posición del Ministerio del Ambiente y respecto a la COP y por qué no hay una opinión frontal respecto a este tema, ¿no? ¿Qué medidas está impulsando el MINAM para transición energética? Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente nosotros hemos remitido ya esta opinión, ya llegó, definitivamente hemos observado cada uno de los proyectos que se nos ha puesto, o los artículos que se nos han puesto a la mano, les he dado algunos alcances y lo que puedo hacer es brindar quizás una posición del CERNAM como entidad a la cual yo he venido a representar. Y en realidad nuestra posición es que actualmente, como ya lo mencionó la doctora Garay, efectivamente existe una legislación para este tipo de actividades. Este tipo de extracción de elementos hidrocarburíferos ya tiene una legislación. Y por parte del CERNAM lo que se tiene que conseguir es la opinión respectiva, la opinión técnica respectiva. Entre estos estamos hablando de la compatibilidad y la opinión técnica previa favorable. Estos son instrumentos que nos van a ayudar a que esta actividad o a que las actividades que eventualmente se puedan desarrollar, cualquiera sea, de extracción de recursos naturales o de habilitación de infraestructura, pueda desarrollarse de una manera ambientalmente responsable y que no afecte a los intereses de las áreas naturales protegidas.
A ver, formalmente existen, ¿no? El hecho de que ejerzan las competencias que tienen, a veces sí, a veces no, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que tenemos en el Perú es una fragmentación muy grande en términos de las responsabilidades y una superposición de responsabilidades que hace muy difícil a veces la respuesta y que, o sea, es cierto, alarga los tiempos. O sea, hay que reconocer que hay veces que las respuestas se alargan, que las respuestas no son claras, pero eso no se arregla tirándole una bomba a la regulación. Se arregla interviniendo concretamente en ver, bueno, ¿dónde es que se atraca? ¿Dónde es que hay problemas? ¿Hay problemas de capacidad en las instituciones para responder a tiempo, para responder de manera adecuada? Eso se resuelve con presupuesto, eso no se resuelve haciendo explotar la institución o fusionándola con otras 4 instituciones que hacen otras cosas distintas y cuyo mandato no es específicamente el facilitarle la vida a los inversionistas privados. No, esa no es su función, o en todo caso no es su función principal, ¿no? Entonces, es un tema sobre cómo enfocar el problema real. Gracias, Gabriel. Las siguientes 2 preguntas son para Ciro Salazar. La primera tiene que ver con qué propuestas sostenibles hay para la diversificación económica en la Amazonía que no vayan contra pueblos indígenas. Y la segunda surge a partir de un ejemplo en Choquequirao, donde se comenzó y se realizó un estudio de valorización económica de la área natural protegida. Sería importante realizar ese trabajo en todas las áreas naturales y santuarios, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí. A ver, empezaría por la primera. Lamentablemente existe la intención, en teoría, de buscar un desarrollo sostenible en la Amazonía. Se ha organizado una mesa técnica para ello, se ha convocado a la mancomunidad amazónica, pero entiendo que todavía no se han aperturado los canales necesarios para que las organizaciones indígenas, que creo yo serían los primeros en generar, a los que se les debería dar voz, puedan participar y presentar sus propuestas. Entonces yo creo que eso hay una intención, pero está avanzando de manera un poco débil y al mismo tiempo que hay esa intención, el gobierno también impulsa una serie de proyectos de infraestructura, porque no solo los riesgos vienen por el lado del sector extractivo, sino que hay muchos proyectos de infraestructura, particularmente de conectividad, que no solamente generan un riesgo de inducir deforestación, que es un impacto clásico de la conectividad vial en la Amazonía, sino que pueden fortalecer las cadenas de abastecimiento del narcotráfico y la minería ilegal, haciéndole la vida más fácil, aumentándole los márgenes de ganancia a las mafias que están en estos sectores. Entonces, hay intenciones, pero no se ve pasos concretos para atacar ya aquellas iniciativas que ya están generando riesgos en la Amazonía peruana. Sobre el tema de Choquequirao, no me quedó tan clara la pregunta en el sentido de que creo que lo que entendí es la necesidad de hacer evaluaciones económicas, valoraciones económicas de áreas naturales protegidas. Ajá. Ok. Si bien no soy experto en ese tipo de valoraciones, entiendo que es algo bastante complejo porque hay muchos beneficios y servicios ecosistémicos que son difíciles de cuantificar. Entiendo que el MINAN ha publicado una guía con unos criterios y una metodología para valoración económica, pero también aquí entramos en una cuestión que tiene que ver con capacidades, ¿no? Hay muchas áreas, áreas de conservación regional, por ejemplo, que están gestionadas por gobiernos subnacionales y ellos todavía no tienen capacidades para múltiples funciones que van desde restauración, desde planificación de infraestructuras que puedan incluso colindar con estos espacios, promover actividades productivas con un enfoque de cadena de valor, por ejemplo, cuando normalmente se apoya la producción y nos quedamos ahí, no cerramos el círculo con un enfoque de cadena de valor. Entonces también hay un tema de capacidades que necesitan verse fortalecidas, ¿no? Eso.
Hay una pregunta ahora que viene desde la comunidad de Yomibato, entonces vamos a hacer una conexión. Hola, Hola, me escuchan. Muy buenas noches ante todos. El quien les habla, soy Mateo Vicente Avanti, soy jefe de la comunidad nativa de Yomibato. Estamos acá presente con los comuneros de la comunidad nativa de Yomibato. Hemos escuchado la reunión que está viendo, saludar a todos los presentes que están en esa sala. Y bueno, hemos escuchado las opiniones de cada uno, la disposición de cada uno de las autoridades que se han estado presentando. Hemos escuchado también a los de Kumaro, a FENAMAT, que nos representa, que también somos parte de las 38 comunidades que estamos. Se habla, si bien es cierto, esto se está hablando, cómo es el tema de hidrocarburos en las comunidades y en las áreas naturales protegidas y en territorios indígenas. Entonces, creo que este es un tema importante para todos nosotros, tanto las comunidades nativas y las áreas naturales protegidas acá en el Perú, pero nos estamos olvidando que también dentro de las áreas naturales protegidas también viven comunidades indígenas, caso mío, por ejemplo, que somos parte y estamos dentro de una área natural protegida que es el Parque Nacional del Manu. Mi pregunta sería, ¿cómo ustedes como ONGs que están ahí presentes, por ejemplo, podemos hacer que esto a futuro, por ejemplo, se nos visibilice con más frecuencia y que no solamente hablemos de conservación, sino que también hablemos que también existe dentro de las áreas naturales protegidas comunidades indígenas y así poder promocionar mediante ustedes, que no solamente acá también, que no solamente nosotros, son los bosques, que también hay indígenas que también están preocupados el tema de hidrocarburos, que realmente es cierto que esto atrae una contaminación a nuestros ríos, a nuestras quebradas, pero también, por otra parte, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con todos ustedes, las autoridades, que las comunidades que estamos dentro del parque ya dejemos, ya no que hacemos que esto más se visibilice, para que nos puedan ayudar en cuanto es en salud y educación. No solamente hablemos de conservación, hablemos cómo hay que hablar también cómo podemos ayudar a las comunidades que estamos dentro de un área natural protegida como es el Parque Nacional del Manu. Muchas gracias. Sí, Vanessa va a responder. Bueno, primero agradecer el comentario del jefe de la comunidad, ¿no? Y sí, efectivamente, yo creo que desde las organizaciones de sociedad civil que estamos aquí y de todos los actores que están aquí también presentes, ¿no? De los representantes de las organizaciones indígenas, creo que primero hay que reconocer, ¿no? La importancia que tienen las poblaciones indígenas en el cuidado de las áreas naturales protegidas y también de las reservas indígenas, porque viven y se comunican directamente con ellas. Y sí, creo que hay un trabajo ahí que fortalecer, que es justamente la relación que existe entre el cuidado del área natural protegida y de las comunidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Comaru, ¿no? Está la reserva, aquí en Cusco, la reserva comunal Mashiguenga, ¿no? Y también el Santuario Nacional Megantoni. Y son las propias comunidades las que vienen ahorita liderando estos comités unificados, ¿no? Y sí, bueno, de parte de todas las instituciones que estamos acá, que estamos promoviendo este evento, nuestro compromiso de poder visibilizar esa voz, ¿no? Esa voz de las
los pueblos indígenas que viven al interior de las áreas naturales protegidas, ¿no? Y claro, posteriormente, si gustan, también podemos tener una reunión, una conversación ya directamente con ustedes y poder también levantar todas las preocupaciones que tienen y apoyarlos en el marco de las prioridades que ustedes tengan como comunidad y como pueblo, ¿no? Ahí estamos nosotros para apoyarlos en las prioridades que ustedes tengan, ¿no? Eso. Sí, a nombre de la Sociedad Zoológica de Frankfurt está acá presente Juvenal Silva, quien es coordinador de programas. Nosotros trabajamos directamente con ustedes y él quiere darles también un mensaje y una respuesta a vuestra inquietud. Buenas noches, Mateo. Un gusto saludarte desde acá, desde el Cusco. Nos conocemos hace muchos años y creo que te agradecemos mucho que estés participando de este evento y al mismo tiempo que has hecho esta pregunta de cómo ustedes en la comunidad de Yomibato y más aún dentro del Parque Nacional del Manu puedan sentir los beneficios de la conservación. En primer lugar, debo mencionar que hemos construido junto a ustedes en el pasado el plan de vida de las comunidades. Y estos planes de vida, de alguna manera, encierran muchos de los lineamientos que vienen siendo establecidos en el Estado para que puedan atender la problemática de salud, de educación, de territorio y principalmente de actividades económicas que puedan beneficiarles a ustedes. Entonces, en un primer plano, lo que se tiene que hacer es que esta herramienta de gestión que ustedes desde las comunidades han trabajado tenga que ser articulado a dos herramientas principales que se tiene. Una es el plan maestro, en este caso sería del Parque Nacional del Manu, y en segundo caso al plan de desarrollo regional local del distrito de Fitzcarral. Entonces, ustedes desde las comunidades tienen que exigir a sus autoridades para que lo que está plasmado en el plan de vida se articula a estas herramientas de gestión y luego también se puede escalar a otras herramientas como es el plan de desarrollo regional concertado. No nos olvidemos que ustedes también, además de ser atendidos por múltiples instituciones, en este caso San Diego, la sociedad, Caliwarma, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y otros, pueden seguir siendo en el marco de estas instituciones, seguir solicitando un mayor esfuerzo, porque no puede ser que el Ministerio digamos que la Dirección Regional de Salud no pueda atenderles con un mayor número de profesionales de la salud y que también no solamente ustedes estén peleando desde la comunidad por el uso de los recursos. Es verdad también que ustedes pueden aprovechar los recursos en todo el ámbito que tienen en la comunidad. Entonces, creo que la mejor forma en este momento de poder apoyarles es que ustedes sigan trabajando con las autoridades, especialmente a través de sus herramientas de gestión. Cambio. Bien, hay dos avisos que al final, por favor, si se pueden quedar para hacer una foto grupal, pero antes le quiero dar la palabra y con esto ya cerrar también esta parte, a Cecilia Sueiro, coordinadora del Colegio Andino del CBC. Estaba buscando por fuera. ¿Qué quieres quedar aquí o quieres pasar? Muchas gracias. Bueno, primero agradecerles por estar en este espacio para nosotros como CBC. Es indispensable en realidad la posibilidad de diálogos democráticos, ¿no? De discutir en realidad desde alianzas, desde distintos enfoques, de distintas personas, perspectivas, pero sobre todo de distintas instituciones, ¿no? Y organizaciones. He hecho un poquito aquí algunos puntos que creo, por lo menos a nosotros nos dejan, o a mí me han dejado con más que certezas un montón de caminos y de preguntas, ¿no? Uno es respecto a el respeto al patrimonio natural,
¿no? Pero en realidad creo que una pregunta indispensable que tenemos que hacernos es qué significan los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Qué significan y cómo podemos proteger y poner límites, ¿no es cierto?, a la ansia desmedida, ¿no?, de destrucción que existe en nuestro planeta, ¿no?, y así asegurar realmente los derechos, ¿no? Luego, la pregunta de qué significa, ¿no?, el desarrollo para quienes viven en los territorios, ¿no? ¿Qué ha significado en realidad, ¿no?, esta promesa del desarrollo? Lo vemos en los Andes, ¿no? Lo vemos todo el tiempo en los Andes y lo vemos en la Amazonía también, ¿no? La destrucción de territorios, los pueblos sacrificados, los territorios sacrificados, los cuerpos sacrificados, no deberían ser aceptables, ¿no? Y creo que esa es una pregunta que debería quedarse también con todas y todos nosotros. Ahí también el tema de lo que significa el mestizaje. El hermano venía y nos decía, nos quieren desaparecer, ¿no? Y eso está también implícito en las lógicas del mestizaje y lo que nos trae a otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las posibilidades reales de un gobierno indígena, de que este país realmente se reconozca y nos reconozcamos como un país indígena, ¿no? Ojalá, ¿no? Ahora en todas las discusiones políticas que tenemos, por supuesto, somos un país diverso, plurinacional, ¿no? Pero en realidad el tratar de borrar nuestra identidad indígena es algo que no debería ser aceptado, ¿no? Y en ese sentido, con lo que comentaba Mateo también, ¿no? En realidad las posibilidades ahí son, creo y creemos, el reconocimiento de las nacionalidades, ¿no? Realmente reconocernos desde ahí como una propuesta y una apuesta política. Luego, ¿no? Y eso creo que es algo que también nos va a tocar discutir ahora que estamos en un proceso de discusión nacional de políticas o que lo vamos a tener que estar, ¿no? Es la discusión ontológica de la realidad. ¿Qué cosa es el mundo realmente? ¿No? ¿Cómo nos estamos entendiendo y encontrando respecto a la realidad misma del ser, ¿no? Y ahí también quiénes somos como sociedad y como naturaleza. Y si es que esta división realmente existe, ¿no? No quiero tomar mucho más, pero bueno, el tema de la institucionalidad y lo que decía Ciro también, ¿no? Es ridículo, ¿no es cierto?, que se plantee el término mismo de tramitología, ¿no?, cuando en realidad lo que se intenta hacer es, o deberíamos intentar hacer, es fortalecer la institucionalidad, ¿no? Y esto viene vinculado también con la pregunta del territorio, ¿no es cierto? Decían por ahí que tendríamos que tener coordinación y no separación sectorial y por lo tanto una mirada territorial en todo, ¿no es cierto? En el Estado, ¿no? En nuestras formas de relacionarnos y también en los tipos de economías, ¿no? Y finalmente, en realidad, en los tiempos que corren, poder reconocer el conocimiento, ¿no es cierto?, sin biopiratería, por supuesto, ¿no? Pero los conocimientos diversos, sobre todo frente a las múltiples crisis que estamos viviendo, debería ser indispensable. Así que les agradecemos muchísimo por todos estos espacios hoy y creemos que este tipo de discusiones son indispensables.